En 1980 el gasto público era del orden de los 300 millones de dólares, después de la dictadura militar. El año 2000, ya decretada la dolarización, ya en el poder el doctor Gustavo Nova Bejarano, se publica en el registro oficial la cifra aprobada para que rija como gasto público en el año 2000. En sucres, por supuesto, 47 mil millones de ni sé cuántos millones de sucres, que hecha la conversión significaban 1.950 millones de dólares. Ese es todo el monto del gasto público. Y no podría haber sido más allá de eso. Pero el Estado ecuatoriano emitió, el Estado ecuatoriano asumió pasivos de bancos, asumió compromisos extraños, ajenos, y sobre todo comenzó a hacer una labor totalmente extraña, incluso demagógica, desde el ministro Patiño, que hacía el famoso bono de la solidaridad, que no ha resuelto el problema de la pobreza, ni siquiera del hambre en un día. El año 2001, que acabamos de concluir, ¿cuál es el monto del gasto público? Estamos llegando a los 4.900 o 5.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿en qué se gastó tanto dinero? ¿Y por qué? ¿Y de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de emisión, de endeudamiento, que es otro factor negativo, endeudamiento, y que obviamente afecta a la estructura de costos con el alza de los impuestos. El gobierno dice, tengo déficit. El Congreso admite y está en la misma línea. También es responsable el Congreso Nacional. Ambos son responsables de esa exagerada emisión y dilapidación de recursos, y eso es lo que empobrece a la población. Y pregunte usted, mi querido amigo, ¿cuál es el monto del gasto público para el año 2002? Estamos llegando a los 6.000 millones de dólares. Y con déficit. Y por eso es que dicta el régimen nuevas medidas para superar la brecha fiscal, con el respaldo, el aval, obviamente, del primer gran abogado de los acreedores del Ecuador, pues. Nosotros le pedimos consejo y préstamos al primer gran abogado de los acreedores, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, al cual no deberíamos recurrir, pero que nos tiene cogidos del cuello, es precisamente el que vela por los intereses de los acreedores del Ecuador, no por los intereses de la población. Entonces, si usted tiene que la estructura de costos se altera por el propio gobierno que sube los precios de los monopolios, llámense energía, petróleo, diésel, búnker, gas, una parte importada, luz, agua, teléfonos, todavía en manos del Estado, y etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro, no permite el libre ingreso de la producción más barata y mejor, es la razón por la cual suben los precios en dolarización. Y le quiero hacer una acotación muy importante. Ya en el Pacto Andino existe el arancel cero y el Ecuador no lo admite todavía. Ya deberíamos estar trajinando con arancel cero. Usted habló hace un rato de Chile, al principio, y lo primero que hizo el gobierno chileno cuando cambió de régimen fue abrirse del Pacto Andino, que siempre fue un esquema de políticos y de ministros, pero nunca de empresarios. Los empresarios jamás pudimos ser parte de las decisiones del Pacto Andino. El año 80 yo era el máximo dirigente de los empresarios industriales de América Latina y del Ecuador. Yo era presidente de los industriales del Ecuador. Y yo justamente en la CEPAL cuestioné que las decisiones se tomaban a espaldas nuestras. Todas eran decisiones tomadas por los políticos y por los ministros, totalmente ignorantes de los procesos productivos. Por ahí veo que el señor Galo Plaza va a irse en persona a la frontera a impedir el ingreso del arroz más barato. El señor Plaza no sabe no comer arroz, pues perdónenme, con todo respeto para él. Es porque no se sabe economía. La economía debe manejarse con criterio de escasez, no con escasez de criterio como es lo que se está manejando en los últimos 25 años en el Ecuador. ¿Por qué suben los precios en dolarización? Resumo, por mercados cautivos, por inflación de costas causadas por el gobierno, por emisión de bonos, por emisión inorgánica. Estos son los grandes temas que nos determinan la pobreza. Por eso somos pobres.
En la Argentina recién están llegando a lo que Ecuador sufrió el 99. Nosotros ya pasamos esa etapa. El Estado asumió la banca quebrada. Pero a su vez, ¿por qué quebró la banca? ¿Por qué quebraron las empresas? Porque la política económica financiera del gobierno, el juego de las mesas de dinero, la flotación sucia del tipo de cambio desde el gobierno de Dajic, causó esta vorágine de deterioro económico, donde se enriquecieron 4 o 10 personas y que creyeron que se salvarían, pero vea usted, también ellos quebraron. No sé si usted recuerda que en esa época se hablaba, que decían que había muchos bancos en el Ecuador, y los que más pedían por eliminación de bancos son los que andan actualmente por el exterior. En resumen, entonces, ¿por qué suben los precios en dolarización? La culpa y la causa está en las propias políticas públicas del Estado ecuatoriano. Y hasta tanto los ecuatorianos seguimos pagando, como dice el pueblo, los platos rotos. Ha sido una muy importante entrevista, abogado López, comentarios sumamente interesantes, de los cuales estamos muy agradecidos. Y déjeme decirle algo al final de este capítulo. Yo creo que lo rescatable en estos momentos es lo siguiente. Si usted hace aunque yo no creo en las encuestas, ni en las, mucho peor en las estadísticas, si usted le pregunta al pueblo si quiere cambiar azúcares a dólares, yo estoy seguro que es 99-1. Y no me equivoco. Primero. Segundo, si queremos nosotros mejorar el nivel de vida de las personas, es muy simple, señor. ¿Para qué existe el Banco Central del Ecuador si ya no tiene razón de ser? Pero vea usted el presupuesto que se gasta el Banco Central actualmente. ¿Para qué existen las aduanas? Foco de corrupción en todo el tiempo. Las aduanas son un rezago feudal del mercantilismo de Colbert. Estamos viviendo un régimen neomercantilista, no un régimen liberal, ni neoliberal, ni de derecho. Es un régimen de neomercantilista, coludido con unas medidas políticas, unas políticas públicas estatistas, que es lo que actualmente rige. En mi opinión, entonces, eliminar las aduanas, cerrar el Banco Central, abrir el país al mundo, que es lo que ya en este momento nos demanda la globalización. No requiere usted ser un tecnócrata para manejar este país, simplemente haga lo que hizo el señor Ergar en Alemania. Alemania es el milagro mundial, y lo es Hong Kong, y lo es Japón, y lo es Taiwán, lo es Singapur, porque precisamente tomaron medidas de abrirse al mundo y no pelear por los mercados cautivos en beneficio de pocos grupos, sino en beneficio de la población. En mi opinión, en consecuencia, es que si queremos salir del abismo, queremos evitar la crisis, tenemos que taparnos los oídos a esos agoreros izquierdosos que ganaban antes en dólares y ahora mucho más todavía, pero que aprovechan las circunstancias para ganar bien, ganan miles de miles, pero que predican contra lo que le genera bienestar a la población, que es mejor alimentación y más barata. La gente lo que quiere es comer bien y vivir bien, señor. No quiere otra cosa. Yo postulo por eso que el Ecuador sea territorio libre de impuestos en América. Es decir, impuesto a la renta el 10% flat. 0 impuestos en lo demás. Cierro la aduana, cierro el Banco Central, reduzco a 5 los ministerios que tiene el gobierno nacional, reduzco a 20 los diputados y hago un régimen de derecho donde se siga la máxima de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias por todos los comentarios, abogado López, y desde ya lo invitamos para en una próxima oportunidad seguir comentando acerca de este y otros temas de interés nacional. Muchas gracias. Amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía y será hasta el día de mañana con más entrevistas para ustedes en Gestión Empresarial. Buenas noches. Mucha gente dirá que